Y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche que tú nos das tan hermosa. Y ahora, Señor, que nos disponemos a abrir tu palabra, Señor, que podamos nosotros ser instruidos, ser edificados, Señor, y también exhortados, Señor, en áreas que nosotros debemos de cambiar, Señor. Gracias por este pueblo que está aquí, Señor, y Padre, bendícenos y que podamos salir, Señor, con gozo una vez más. En Cristo Jesús, y todos decimos, amén. ¿Por qué no ver su Biblia en Primera de Juan? Primera de Juan es un libro bonito, hermoso, y vamos a observar hoy el capítulo 2. Y dejamos el último versículo 14, so vamos a continuar en el versículo 15. Vamos a tomar el versículo 15 para comenzar. Y no vamos a terminar el capítulo completo porque hay más información, pero vamos a tratar de observar áreas importantes en lo que es esta carta. Esta carta fue escrita por ¿quién? Por Juan, ¿no? ¿Se acuerdan de Juan? Y vamos a ver hoy, y continuando acerca de los impedimentos para una comunión con Dios. El libro de Juan es un libro importante para nosotros en la vida cristiana. ¿Y por qué? Bueno, creo que Juan es muy claro en su carta y nos exhorta a que nosotros podamos tener un gozo completo, pero más aún así, tener esa comunión con Dios. Tener esa relación, no es acerca de una religión, es acerca de una relación con Dios. Y creo que Primera de Juan es un libro importante para entender qué es la comunión con Dios. Y el estudio pasado vimos la parte número 1, ¿se acuerdan de la comunión y el problema del pecado? Y cuando nosotros tenemos comunión, siempre el enemigo está estorbando y trae el pecado a nosotros. Y no solamente eso, pero también vimos en la parte número 2 lo que es la madurez espiritual. Y observamos acerca de los padres, acerca de los jóvenes, acerca de los hijos. ¿Se acuerdan de que los jóvenes tenían mucha potencia, ¿no? mucha fuerza en ellos? Y realmente Juan hace un énfasis en los jóvenes, aquellos jóvenes que están peleando, siempre están en la victoria, peleando en contra del pecado. Y fue algo interesante también, no solamente eso, pero también con los padres. Pero ahora vamos a ver y vamos a despegar, si lo puedo decir así, continuar acerca de la parte número 3, del 15 al 17, que es un ataque a nuestra comunión con Dios. Ataque a nuestra comunión con Dios. Comunión va con una M, no sé por qué es una equivocación ahí de computadora. Pero un ataque a nuestra comunión, y vamos a observar qué es lo que cuando nosotros tenemos comunión, el enemigo comienza a atacar. Y vamos a ver acerca de lo que es la primera parte, lo mundano. Y vamos a entender qué es eso, lo mundano, qué es. Y vamos a comenzar con el versículo 15, el problema de lo mundano. Y vamos a leer el versículo 15 y dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, aquí en el versículo 15, en la primera parte, cuando dice, no améis al mundo, aquí observamos que Juan nos ha dicho que si caminamos en la oscuridad del pecado y decimos tener comunión con Dios, ¿qué estamos haciendo en el capítulo anterior? Estamos mintiendo. En el capítulo número 1, versículo 6 dice que si realmente nosotros caminamos en la oscuridad y decimos tener comunión con Dios, entonces somos mentirosos. Ahora aquí, si observas, Juan señala un área específica de pecado. Pero ¿sabes qué? Esta área específica amenaza nuestra comunión con Dios. ¿Y qué es? Bueno, aquí lo dice, lo mundano. Cuando dice, y observamos aquí, dice el amor al mundo. Ahora, en la segunda frase, cuando dice no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, aquí el mundo, en el sentido al que Juan se refiere,
No estamos hablando de lo que podemos entender el globo terráqueo, ni tampoco es la masa de humanidad a que nosotros vemos en Juan 3:16. ¿Se acuerdan de ese versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No está hablando acerca de eso Juan, pero es la comunidad de humanidad pecadora que está unida en rebelión contra Dios. Ese es el mundo. Una vez más, es la comunidad de humanidad pecadora que está unida en rebelión contra Dios. Ahora, uno de los primeros ejemplos que nosotros podemos ver acerca de lo que es el mundo, cuando Juan aquí está diciendo no améis al mundo, lo podemos observar en la Biblia y creo que nos ayuda a entender un poco más acerca de lo que el mundo es. Si tú vas al capítulo de Génesis, capítulo 11, nos habla de la sociedad humana unida en rebelión en contra de Dios. ¿Saben dónde? En la Torre de Babel. Todos conocen la Torre de Babel, ¿no? La historia. Aún así, en los libros seculares de primaria quizás puedes observar esa historia, así están. Pero la Torre de Babel es un ejemplo de lo que es el mundo. Y solamente te voy a dar unas observaciones acerca de esta historia, pero tú en el capítulo 11 de Génesis puedes encontrar la historia completa. Pero haciendo unas observaciones, aquí en esta Torre de Babel había un líder antidios. ¿Y saben cómo se llamaba? Nimrod. Ustedes han escuchado quizás ese nombre, Nimrod. Ese era el líder antidios. Y también hubo una rebelión contra Dios organizada, porque ellos desobedecieron el mandato de ¿qué? De dispersarse por todo el mundo. Dios dijo, ¿saben qué, guys? ¿Saben qué, muchachos? Dispérsese. Pero no lo hicieron así. Al contrario, si tú ves la historia, dicen, hagamos todos juntos, sí se puede, ¿verdad? Como nosotros a veces decimos. Pero no era lo que Dios había mandado. También hubo una directa desconfianza, fíjate, de la palabra de Dios y su promesa. Al construir lo que probablemente era una torre, ¿saben para qué? Para protegerse de alguna futura inundación. Estamos hablando que el diluvio ya había pasado, el arca de Noé ya había pasado, y ahora lo que quieren hacer es una torre. ¿Para qué? Para protegerse de otra inundación. Ahora, la historia completa de la Torre de Babel nos muestra otro hecho fundamental del sistema del mundo. Están en una rebelión contra Dios. Ahora, el progreso, tecnología, gobierno y organización del mundo puedes hacer al hombre más rico, pero ¿sabes qué? No mejor. Podemos tener todo ese progreso y más quizás y cuando observamos este país, mucha tecnología. Si te das cuenta, en menos de 20 años, la tecnología ha avanzado drásticamente. Yo me acuerdo mi primera computadora en 1995. Era lo máximo. Nadie tenía una laptop. Y yo tenía la primera laptop. Y realmente era lo máximo. Ahora fíjate, desde el 95 hasta el día de hoy, todo lo que ha trascendido de tecnología es exagerado. Y llegó un tiempo que yo pude armar computadoras y llegó un tiempo que yo ya dejé de estudiar eso y ahora ya me siento ignorante de eso. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza muy rápido. Pero vemos aquí que todas estas cosas realmente podemos pensar que somos ricos, pero ¿sabes qué? No mejores.
por el hecho de que nos gusta estar mejor económicamente, ¿sabes qué? Es fácil enamorarse del mundo. Y date cuenta, cuando nosotros llegamos por primera vez a este país, queremos hacer mucho dinero y es fácil. Cuando comencé en mis primeras etapas como joven, yo trabajaba bastante y quería hacer mucho dinero. Tenía 3 trabajos y todavía iba a la escuela. ¿Y cómo le hacía? No sé. Era joven en esos tiempos. Pero yo gastaba como un adulto y estaba todavía en la secundaria. Y tenía carro, cosa que mis amigos no lo tenían. Realmente era un progreso, pero ¿sabes qué? No era mejor. Puedes tú perderte, enamorarte del mundo. Finalmente aquí la historia, regresando a la Torre de Babel, nos muestra que el sistema del mundo, tan impresionante y ganador como parece ser, ¿sabes qué? Nunca será mejor que Dios. Llegó a un punto en que en mi vida dije, no más, esto no es para mí. El propósito que Dios me ha mandado a este lugar es para caminar con Él, para realmente dar mi vida totalmente, 100% a Dios. Y dejé de trabajar y me volví más en las cosas de Dios. El Señor, aquí en la Torre de Babel, acabó con la rebelión de toda esta gente fácilmente. El sistema del mundo nunca le ganará a Dios. Eso debemos de entenderlo. Ahora observan el versículo 15 del capítulo 2 de 1 de Juan. Y dice así: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor por el mundo es incompatible con el amor al Padre. Y a través de los siglos, los cristianos han tenido que lidiar de diferentes maneras con la atracción magnética, si lo puedo decir así, del mundo. En un tiempo se pensó que si realmente eras un cristiano comprometido y realmente querías amar a Dios en vez del mundo, ¿sabes qué? Dejarías la sociedad humana. Y quizás a lo mejor te meterías a lo que se llama monasterio, ¿verdad? Y a veces pensaba, pues, ¿por qué no nosotros todos los cristianos hacemos una comunidad cristiana? Compramos una isla y todos los cristianos nos vamos para ese lugar. ¿No sería formidable? Qué bonito sería, ¿no? Puro kumbaya Mailor, como dicen por ahí. Pero ¿sabes qué? Esta propuesta quizás, o a lo mejor otras propuestas que buscan sacarnos del mundo, podemos observar 2 problemas. El primer problema es que traemos nosotros al mundo con nosotros a ese lugar. Si nosotros nos vamos a esa isla, todos los cristianos, te vas a dar cuenta que todavía va a estar ahí las cosas del mundo. Y no solamente eso, pero ¿sabes qué? El otro problema es que Jesús, escucha esto, tenía el propósito de que estuviéramos en el mundo, pero que no fuéramos del mundo. Y vemos esto en su oración por nosotros en Juan capítulo 17 del 14 al 18, si lo quieres buscar en tu casa para más información. Pero vamos a observar ahora el carácter del mundo. Y dice así el versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, y aquí es lo más importante si quieres saber lo que hay en el mundo, escucha esto: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y si alguien te pregunta cuáles son las cosas del mundo, ¿qué es? El deseo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, aquí observando la primera parte cuando dice, porque todo lo que hay en el mundo. Aquí observamos el carácter del mundo se expresa a sí mismo. ¿Por qué? Por los deseos de la carne, los deseos también de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos deseos, escucha esto, buscan alejar nuestra propia carne y llevarla hacia el pecado. Ahora, aquí la idea detrás de lo que dice la vanagloria de la vida es alguien que vive por la superioridad sobre otros, mayormente impresionando a los demás con apariencias externas, aún a través del engaño, ¿verdad? Y date cuenta cuando alguna persona que es vanidosa, ¿verdad? Siempre están demostrando la superioridad en otras personas. Para tener la idea de cómo funciona el mundo, ¿por qué no pensamos acerca de los anuncios comerciales que tú puedas recordar en la televisión? Creo que es lo más que se puede acercar al ejemplo. ¿Qué es? Cuando tú ves un comercial, está ese deseo de la carne. Y no solamente eso, pero también de los ojos. Es atractivo. Y no solamente eso, pero ahora tú quieres lo mismo. La vanagloria de la vida. Ellos probablemente tienen una poderosa atracción. Muchos de los mejores anuncios, ¿saben qué? Atraen los tres. Si tú dices, ese es un buen comercial, es porque estás envuelta en esas tres cosas. Quizás aquí observamos, Juan pudo haber tenido en mente la primera búsqueda del mundo. ¿Y saben cuál fue? La de Eva en el jardín del Edén. Y tú lo puedes ver en el Génesis 3:6. Y vamos a hacer unas observaciones también acerca de esto. Fíjate que Eva en el jardín del Edén, se dice que ella tomó del fruto prohibido cuando vio que el árbol era bueno para comer. Ella pensó en qué tan sabrosa sabía la fruta y cómo satisfaría su carne. Ella fue, ¿saben qué? Tras el deseo de la carne. Eva, en el jardín del Edén, se dice que ella tomó el fruto prohibido cuando vio la fruta que era agradable a la vista. Ella vio la hermosa y antojable que estaba. Ella fue tras el deseo de los ojos. Eva también en el jardín del Edén se dice que tomó del fruto prohibido, ¿saben qué? Cuando creyó que era deseable para hacerla sabia. Ella fue tras la vanagloria de la vida. Y si te das cuenta, el pecado te atrae de esa manera. El deseo de la carne, los ojos y la vanagloria. Eso es el mundo. Ahora, observan la parte 16, en la segunda parte, cuando dice, no provienen del Padre. Así es que no le eches la culpa a Dios. Oh, es que Dios. No. Sino que vienen ¿de qué? Del mundo. Y aquí observamos, y esto explica por qué los deseos de la carne, los ojos y la vanagloria son pecado. Aunque se sientan bien y satisfagan algo en nosotros, no deja de ser pecado. Dios sabe que tenemos una naturaleza carnal
y un cuerpo con necesidades físicas que nos hacen sentir bien cuando las satisfacemos. Sin embargo, escucha esto, no está en la naturaleza de Dios influenciarnos hacia los deseos de la carne. También Dios sabe que tenemos ojos y que la apariencia significa mucho para nosotros. Y aquí observamos, Él hizo un mundo hermoso ¿para qué? Para agradarnos, ¿se acuerdan? Pero Dios siempre ve más allá de la apariencia externa y no está en la naturaleza de Dios influenciarnos hacia los deseos de los ojos. Y por último, también Dios sabe que tenemos necesidades emocionales, psicológicas de ser queridos y lograr cosas. Él nos hizo de esta manera, pero no está en la naturaleza de Dios de influenciarnos hacia la vanagloria de la vida. Y debemos nosotros de tener mucho cuidado. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta. Y dice así, te lo voy a leer, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Ahí está la respuesta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué gran diferencia. Versículo 17, ahora vamos a ver lo que es la locura de lo mundano. Y dice así el 17, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué hace? Permanece para siempre. Ahora aquí cuando dice el mundo pasa, esto es la locura de lo mundano, es lo que revela. Lo que nosotros invirtamos en el mundo, lo invertimos en lo que no puede durar, porque sabes que el mundo pasa. El mundo pasa, esto se ilustra poderosamente en la vida de, ¿saben quién? Otro personaje en el libro de Génesis, Lot. Lot. En los capítulos 13, 14 y 19. Fíjate lo que Lot invirtió en las cosas del mundo y qué es lo que pasó. Y te voy a dar unas observaciones solamente. Pero si quieres saber, si tú quieres invertir en algo, ten cuidado en estas cosas. Fíjate lo que dice. Lot se unió a un verdadero hombre espiritual llamado ¿quién? Abraham. ¿Se acuerdan? Su tío. Sin embargo, Lot era egoísta y escogió para sí mismo lo que consideró más lucrativo. Le dijo a Abraham, escoge a dónde quieres ir. ¿Y qué vio? El verde, los verdes, ¿verdad? Dije, ahí está mejor. Sin considerar las implicaciones espirituales de lo que él estaba haciendo. Financieramente, llegó a ser próspero, pero colocó su tienda, escucha esto, en una ciudad mundana y malvada. ¿Saben cuál era la ciudad? Sodoma. Perdón. Después de un tiempo estaba sentado a las puertas de la ciudad, como uno de los líderes de Sodoma. Es lo que hacían todos los líderes, se sentaban enfrente de las puertas de la ciudad. No solamente eso, él tenía un estatus mundano, influencia, riqueza y comodidad. Sin embargo, todo le fue quitado. En un momento cuando el juicio de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra.
y hasta la mujer perdió, ¿verdad? Dijo, sal, ya, se convirtió en sal. ¿Verdad? Lot invirtió en el lugar equivocado. ¿Y sabes qué? Padeció. Porque el mundo pasa. El mundo pasa. Versículo 17 en la tercera parte, cuando dice, el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿para qué? Para siempre. Esa es la clave. ¿Tú quieres tener éxito en lo que tú estás haciendo? Ponlo en las manos de Dios, en su voluntad. ¿Sabes por qué? Porque esto es muy claro. Permanece para siempre. Y aquí observamos un contraste. Es mucho más sabio invertir nuestras vidas en aquello que no se perderá. Así es que no hay que perder el tiempo. Debemos nosotros hacer que la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿sabes la voluntad de Dios en tu vida? ¿Sabes que estás haciendo lo correcto? Y creo que es bueno que nosotros podamos meditar en eso. Ahora, no es para espantarte, ¿verdad? Pero simplemente decir, Señor, ¿sabes qué? Necesito saber si yo lo que estoy haciendo es lo que tú quieres que yo haga. Cuando yo fui joven, todavía estoy joven, pero no tanto. Yo quería estudiar, yo quería ser doctor. No sé, se me metió esa idea de ser doctor. Y estaba estudiando arquitectura y simplemente dije, no, ¿sabes qué? La iglesia para mí no lo es. Y dije, yo voy a ser un hombre profesionista, tener una familia y a ver, dime que estoy mal, ¿verdad? Voy a la iglesia todos los domingos y es lo que quiero hacer. Y yo hablé con Dios acerca de eso. Y yo le dije, ¿sabes qué, Dios? Y eso es todo lo que quiero hacer. Y no quiero envolverme tanto en la iglesia. Mi familia está envuelta en la iglesia, pero yo quiero ser algo diferente. Sin embargo, no lo fue así. Dios movió cosas en mi vida que tuve que tomar una decisión. Ahora, todo estuvo bajo la voluntad de Dios. Si Dios hubiera querido que hubiera sido doctor, ¿sabes qué? Dios hubiera continuado abriendo esas puertas en mi vida. Sin embargo, no lo fue así. Pero en ese momento yo acudí con Dios y Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, eso no es lo que yo quiero para ti. Pero creo que es bueno que nosotros observemos nuestra vida y analicemos, Señor, esto es realmente lo que tú quieres para mí. Y Él te va a contestar. Y tú vas a ver la mano de Dios en todo lo que tú estés haciendo. La parte número 4 ahora. Ataque nuestra comunión con Dios. Ahora, en cuanto a una falsa religión. Ya vimos acerca de lo mundano. El enemigo puede atacarte de esa manera. En los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Pero ahora vamos a ver acerca de una falsa religión. Y vamos a observar del 18 al 19 el peligro de la falsa religión. Y es el espíritu del anticristo. Y vamos a ver de lo que se trata. Y dice así el versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo interesante. Aquí cuando dice 18 en la primera frase, hijitos, ya es el último tiempo. Aquí observamos que Juan vivió en constante expectación del regreso de Jesús, considerando su tiempo como el último tiempo. Cuando nosotros sabemos que Jesús va a venir por su iglesia.
Va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Y tú te vas a dar cuenta. Y yo sé que ya nos están lavando el cerebro de desapariciones de gentes en las películas, de los zombies y todas esas cosas, ¿verdad? Que tú ya ves esas movies que mucho antes no lo podías quizás ver, ¿no? Algo raro. Pero el enemigo a la par también está tratando de meternos esas cosas. Pero sabemos que Jesús viene por su iglesia. Y aquí Juan está en esa constante expectación. Jesús viene pronto. Puede ser mañana, no sabemos. Puede ser en un momento, no sabemos. Nadie sabe cuándo Él va a venir. Pero sí sabemos que estamos en los últimos tiempos. Y creo que nosotros debemos de tener la misma expectación así como Juan. Ahora, fíjate lo que dicen en la segunda parte, en el 18, cuando dice que el anticristo viene. Ahora es importante entender el nombre anticristo. ¿Y qué es? ¿No? Tú puedes decir, bueno, el prefijo anti puede significar lo opuesto a o en lugar de, ¿verdad? Ahora, el anticristo es el opuesto a Jesús o el en lugar de Jesús. Ahora, mucha gente se ha enfocado en la idea de opuesto a Jesús, porque tú piensas que el anticristo, si Jesús anduvo haciendo el bien, Él andará haciendo el mal, ¿verdad? Porque es lo opuesto. O que quizás que así como el carácter y personalidad de Jesús, que era hermosa y atractiva, piensas que el anticristo, en su personalidad, será que fea, repulsiva, que es lo opuesto. Que así como Jesús hablaba solo la verdad, Él hablará solo mentira. Esto enfatiza demasiado la idea de lo opuesto a Jesús. Pero algo interesante es que el anticristo será más bien algo como en lugar de Jesús. Que la perspectiva cambie un poquito. Él se verá de maravilla, será encantador y exitoso, será el máximo ganador y aparecerá como el ángel de luz, ¿verdad? Nos va a engañar, van a ser engañados. Tú vas a decir, wow, esa persona va a ser el líder del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente está trayendo muchas cosas buenas al mundo. Pero aquí en el versículo 18, en la tercera parte, cuando dice, el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Ahora, aquí hay una diferencia entre el anticristo y muchos anticristos. Ahora, este espíritu de anticristo encontrará su máximo cumplimiento en el anticristo, quien guiará a la humanidad hacia una rebelión de los últimos tiempos contra Dios. En otras palabras, aunque el mundo todavía espera ver la revelación del anticristo, hay pequeños avances, si lo puedo decir así, de este hombre y de su misión. En este caso, ¿qué son? Los anticristos, ¿verdad? Y más adelante, en el último frase del 18, cuando dice, pero esto conocemos que es el último tiempo. Esto indica que Juan esperaba que la presencia de muchos anticristos, de mucha gente que ofrece un Cristo sustituto y falso, era evidencia de la tardanza antes de la venida de Jesús. Y aquí observamos que Juan escribe esto. Era cierto en su tiempo, podemos decir que aún más en nuestro tiempo es cierto.
Versículo 19 dice, salieron de nosotros. Observa, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando lees este versículo dices, wow, como que te marea un poquito, ¿verdad? Pero aquí cuando dice en la primera parte, salieron de nosotros, esto muestra que muchos de esos, como dicen muchos anticristos, en un tiempo u otro, se han identificado con el cuerpo de creyentes. El hecho de que dejaron el cuerpo de Cristo demuestra que nunca fueron de nosotros, ¿verdad? Salieron de ahí, pero nunca fueron de ellos. Aquí Juan está hablando de aquellos que abandonan la comunidad del pueblo de Dios para siempre. O sea, que salieron de ellos y ellos abandonan totalmente la comunidad del pueblo de Dios. Y esto revela que nunca fueron parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora, aquí cuando dice, pero salieron para manifestarse que no todos son de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el cristiano falso no se sentirá cómodo echando raíces en una iglesia saludable. Dos cosas pasan. O arregla su situación con Dios, o se va, ¿verdad? No hay de otra. O realmente se arrepiente y dice, no, yo quiero estar ahí. O prácticamente él abandona la comunidad. Versículo 20 al 23, ahora vamos a ver identificando el espíritu del anticristo. Pero vosotros tenéis que la unción del santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción. Aquí Juan se refiere a una unción común que pertenece a todos los creyentes. Ahora, esta unción que hace el discernimiento posible para aquellos que lo buscan en el Señor. Cuando dice aquí, y conocéis todas las cosas, te da ese discernimiento. Ahora aquí la idea de la unción, ¿qué es? Es la de ser lleno con y bendecido por el Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, que eres sellado, pero tú recibes esa unción de ser lleno y bendecido por el Espíritu Santo. Esto es algo que es una propiedad común de todos los cristianos y lo que deberíamos de someternos todos nosotros y responder a ello. Cuando dice aquí, y conocéis todas las cosas. Ahora, por la unción a todos los creyentes dada por el Espíritu Santo, como lo observamos, ellos tienen los recursos para conocer la verdad. Esto no quiere decir que los maestros no sean necesarios, pero aquí observamos en esta frase que Juan utilizó una palabra diferente para lo que es conocéis, a las que utilizó la mayoría de las veces. Ahora, con anterioridad la utilizó como conocimiento por experiencia. Aquí, escucha esto, esta palabra de conocéis la utiliza como conocimiento por intuición. Por la unción del Espíritu Santo podemos saber algunas cosas por intuición. Versículo 21 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede ¿de qué? De la verdad. Y viene esta pregunta, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y subraya ese versículo porque es poderoso. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es ¿qué? El Cristo. Está claro ahí.
Y dice que este es anticristo. Muy fácil. El que niega al Padre y al Hijo. El contexto deja claro aquí que afirmar que Jesús es el Cristo tiene que ver con algo más que solo decir Él es el Mesías. La palabra Cristo es el Mesías. Tiene que ver con entender la relación entre Jesús y Dios el Padre. En otras palabras, alguien podría decir, yo creo que Jesús es el Cristo, como yo defino a lo que es la palabra Cristo. Pero debemos de creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, como la Biblia define a Cristo. Escucha esto, el Mesías, quien es completamente Dios y completamente hombre, quien con toda perfección nos reveló a Dios el Padre. Y por último, el versículo 22, en la segunda parte, cuando dice, este es anticristo. El espíritu de anticristo se identifica a sí mismo que al negar a Jesús y al negar al Padre. Y aquí observamos y recordemos que Jesús y el Padre pueden ser negados aún por aquellos que parecen hablar bien de ambos. Y cuando tú tienes una conversación, ellos te hablan acerca de el Padre y del Hijo y te hablan bien de ellos. Pero ¿sabes qué? Niegan a Jesús y al Padre sutilmente. Debemos de tener cuidado. Versículo 23 dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene ¿qué? Al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Aquí Juan repite esta idea de que Jesús expresó con frecuencia, como nosotros estamos observando en los libros de los Evangelios, y está registrado. Jesús dijo esto, escucha, en Juan 13:20. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Existen muchas personas que se ven espirituales o religiosas, sin embargo, ¿saben qué? Rechazan a Cristo Jesús. Y aquí observamos que aunque su religión o espiritualidad les puede servir de mucho en esta vida, dándoles una base de moralidad, también quizás de buen comportamiento, no les sirve de nada delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están rechazando a Cristo Jesús. Y esos son los grupos que están en contra de Dios. Y debemos nosotros de tener cuidado. Y bien, vamos a dejarlo hasta ahorita en esa sección. Y vamos a continuar en la parte número 5, que es perseverando nuestra comunión. Creo que es importante que nosotros no perdamos acerca de este tema de la comunión con Dios. Y creo que como nosotros como cristianos debemos de mantenernos ahí en esa comunión. Y estamos observando algunos impedimentos. Y creo que es bueno que nosotros nos mantengamos ahí en esa comunión. La pregunta es, ¿tienes comunión con Dios? Si la tienes, bueno, sigue adelante. Pero si no, si hay una área en tu vida que dices, lo mundano es lo que realmente me está estorbando en mi vida. O quizás a lo mejor las cosas de esa falsa religión que está de la misma manera estorbando en mi vida. Recuerda los propósitos que Juan escribió estas cartas. Y uno de ellos era que realmente el enemigo no nos robe el gozo, ¿verdad? Que nosotros podamos estar ahí, en esa relación con nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta porción de hoy, Señor, y hemos observado, Padre, estos impedimentos, Señor, y aún así las cosas del mundo, Padre,
lo que es el deseo de la carne, Señor, de la vista, de los ojos, Señor, y la vanagloria, Señor. Padre, cuando nosotros analizamos nuestra vida, Señor, nos encontramos en esa flaqueza, Padre. Te pedimos que nosotros podamos seguir adelante, Señor. Padre, así como Juan, en el estudio anterior, Señor, como la juventud peleaba, Señor, y tenía victoria sobre el pecado. Padre, te pedimos, Señor, que si hay alguien aquí, Señor, estamos luchando en esa batalla, Señor, en nuestras vidas. Padre, danos fuerza. Y Padre, que nosotros podamos acercarnos más y más a ti, Señor. No queremos ser cristianos hipócritas. No queremos ser cristianos, Señor, que tengamos dos vidas, Señor. Sino, Padre, que nosotros podamos estar más y más cerca de ti, Padre. Padre, cuídanos y, Padre, gracias por esta porción de hoy. Padre, que podamos ahora salir, Señor, listos una vez más, Señor, para tener victoria en nuestras vidas, Padre. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.